Hoy en día se extienden por el mundo decenas de mitos falsos relacionados con la cultura y la historia de Ucrania debido a la activa propaganda de la Federación Rusa. El arte de la propaganda es quizás una de las pocas artes que Rusia ha llegado a dominar en los últimos siglos, desde su creación en el siglo XVIII. En lugar de invertir energía, dinero, recursos en el bienestar de su propio pueblo, Rusia los invierte en crear y difundir mitos propagandísticos, forzando a la gente de otras partes del mundo a aceptar lo que Rusia quiere como verdad. Seamos sinceros, no es nada difícil creer lo que te han metido activamente por los oídos durante tantos años. Hasta la persona más sensata, si le han dicho durante años que lo blanco es negro y que 2 más 2 son 5, en fin, acabará creyéndoselo. El problema no es la presencia de la información falsa, sino el hecho de que la gente, en su mayoría, prefiere tomar el camino de menor resistencia y no buscar confirmación o refutación de la información que recibe de una fuente a la que está acostumbrada y piensa que es de confianza. Y en muchos casos el valor y la racionalidad residen en admitir el error y empezar a ver el mundo bajo una luz diferente. A eso lo tenemos temor, pensar que nos hemos equivocado y salir de lo habitual. Soy Alex Sarokin y hoy vamos a tratar de averiguar juntos, en los aspectos más generales, cómo Rusia distorsiona los hechos y trata de reescribir el pasado del pueblo ucraniano. También intentaremos desmentir los mitos más populares y más difundidos sobre Ucrania. Es bastante difícil averiguar el origen de Ucrania porque durante muchos siglos Rusia ha hecho todo lo posible por distorsionar la historia ucraniana y así justificar sus terribles crímenes contra el pueblo de Ucrania, que comenzaron en el siglo XV. Es bastante difícil y por desgracia, a pesar de que todo el mundo no tiene en cuenta todas estas narrativas promovidas por la Federación Rusa, sin embargo sus mentiras de larga data han conseguido filtrarse en la conciencia de la gente y falsear los hechos históricos. Entonces, mito número 1. Ucranianos, rusos y belarrusos son 3 pueblos fraternos. A pesar del genocidio de ucranianos que la Federación Rusa está creando, en la actualidad, Putin no abandona estas narrativas imperialistas para afianzar en la mente de la gente la idea de que Ucrania forma parte del mundo ruso. Pero si nos fijamos en los acontecimientos históricos que tuvieron lugar a mediados del siglo XIII, queda claro que ucranianos, belarrusos y rusos no pueden pertenecer a una sola nación. Todo empezó en Kiev. La Rus de Kiev se formó en el siglo IX. Durante los siglos siguientes, la Rus en sentido amplio se refería a todo el territorio donde se reconocía el poder de los príncipes de Kiev. Sin embargo, en sentido estricto, la Rus se definía como las tierras de región histórica y geográfica que corresponde aproximadamente a la cuenca del río Dnieper. Las tierras del noreste, donde más tarde se formó el Principado de Moscú, en aquellos tiempos se llamaba Zalesia, o sea, tierras detrás del bosque. Las ambiciones imperiales de Rusia llegaron mucho más tarde. El desarrollo histórico y vecinos diferentes, los orígenes de todo lo ucraniano, belaruso, ruso y lituano se encuentran en la Rus medieval, pero su formación en siglos posteriores tuvo lugar en circunstancias históricas muy diferentes, lo que determinó importantes diferencias culturales, políticas y de otro tipo. Ucrania es un país de tradiciones democráticas. Recordemos el ejército de Zaporilla, la meritocracia cosaca. Los destinos históricos de la Ucrania moderna y Rusia se separaron definitivamente en el siglo
2013, tras la invasión mongola, Ucrania y Belarus comenzaron a desarrollarse de acuerdo del contenido europeo y la cultura de sus habitantes estuvo determinada por los conceptos democráticos, el derecho europeo y la autogobernación. Y la cultura política de Moscovia se formó bajo la influencia de la cultura bizantina oriental, del dominio del Estado, o en otros términos, un despotismo asiático. Además, después de los acontecimientos del siglo XVIII, cuando una parte importante de los territorios ucranianos pasó al Imperio ruso y más tarde a la URSS, lo único que hicieron las autoridades de la Federación Rusa fue suprimir la lengua y la cultura ucranianas y de otras naciones en un intento de destruir su autenticidad y a los ucranianos como nación en general. El concepto de naciones fraternas es una obra enfermiza de la propaganda soviética para sustituir el concepto imperial ruso de la nación triuna. Es un intento de vincular forzosamente la historia ucraniana a la rusa, la historia belarusa a la rusa y negar el derecho de ucranianos y belarrusos a hacer su propia elección histórica. Mito número 2. Crimea siempre ha sido rusa. Ese es el mito que la Federación Rusa promovió activamente ante el mundo en el año 2014, cuando se anexionó la península. Pero los hechos históricos demuestran que antes del siglo XVIII, cuando Rusia se apoderó por primera vez de estos territorios, ya llevaban 100 años habitados por los tártaros de Crimea. Tras la primera anexión, Rusia gobernó en Crimea durante unos 150 años, concretamente hasta el colapso del Imperio Ruso en 1917. Durante la época soviética, los tártaros de Crimea fueron deportados de la península. Además, debido a las represiones de las autoridades soviéticas, más de 100.000 personas de la población autóctona de Crimea fueron asesinadas. Este acto está reconocido como genocidio en Ucrania y en otros países. Por tanto, los rusos no se convirtieron en la mayoría étnica en la península de Crimea hasta mediados del siglo XX, tras el exterminio intencional de los tártaros de Crimea. Pero incluso en estas circunstancias, Rusia no consiguió poner el orden y arreglar el territorio, y Crimea pasó posteriormente a formar parte de Ucrania. Más información sobre la historia de Crimea pueden encontrar en uno de los videos anteriores. Mito número 3. La cultura ucraniana está muy poco desarrollada. Rusia empezó a difundir la falsa narrativa de que la cultura ucraniana no existe mucho antes de la invasión a gran escala. Durante los últimos siglos, las autoridades rusas han retratado a los ucranianos como un pueblo provinciano y pobre, sin patrimonio alguno. Y en la URSS empezaron a apropiarse activamente de las figuras culturales ucranianas. Entre los ejemplos más famosos están el escritor ucraniano Mykolai Gogol y Yuri Knorosov, historiador y etnógrafo que descifró el sistema de escritura maya. Además, Rusia reprimió con sus propias manos el renacimiento cultural en Ucrania y fusiló a los fundadores, lo que hoy se conoce como el Renacimiento fusilado. El hombre que sobrevivió al Gran Terror y obtuvo reconocimiento internacional frente a Stalin fue Alexander Dovzhenko, el padre del cine ucraniano. Mito número 4. El Holodomor fue causado por malas cosechas. Entre los años 1932 y 1933, el gobierno dirigido por Stalin confiscó todas las propiedades de los ucranianos y les obligó a trabajar las tierras de labranza en régimen de colectivismo. Si los habitantes de los pueblos no producían la ración, la norma, que por cierto se multiplicaba intencionadamente por 10, la milicia soviética y el ejército soviético registraban las casas y se llevaban los últimos restos de comida. El sector más próspero de la población rural
que no se sometía a la presión era reconocido como enemigo del Estado y exterminado. Así pues, el Holodomor fue una hambruna creada artificialmente por las autoridades soviéticas, que causó la muerte de millones de ucranianos. Hoy en día está oficialmente reconocido en el mundo como un acto de genocidio del pueblo ucraniano. Pero las autoridades rusas siguen promoviendo la narrativa de que las consecuencias del Holodomor son exageradas y que ellos no tienen la culpa en lo ocurrido, porque hubo una pérdida de cosechas y los propios campesinos empezaron a rebelarse. El mito número 5. Europa se liberó de los nazis gracias a Rusia. Las autoridades de la Federación Rusa se aferran tanto a este mito que incluso en el abril de 2022 aprobaron una ley que prohíbe negar el papel decisivo del pueblo soviético en la derrota de la Alemania nazi, así como la misión humanitaria de la URSS en la liberación de los países europeos. Pero si recurrimos a los hechos históricos, resulta obvio que fue gracias al pacto de no agresión nazi-soviético, un pacto Molotov-Ribbentrop, firmado que Alemania inició la Segunda Guerra Mundial. Es más, la URSS atacó Polonia 17 días después del inicio de la guerra declarada, ocupó su territorio y el territorio de Estonia, Letonia, Lituania, parte de Rumania y paralelamente llevó a cabo las operaciones militares contra Finlandia. Y ya después de la iniciada la guerra en el territorio de la URSS, las autoridades soviéticas asumieron la misión de libertadores a la que están aficionados hasta el día de hoy. Ahora nos dirigimos a la estadística. Precisamente Rusia, en la Segunda Guerra Mundial, perdió 12.7% de su población, incluyendo militares y civiles. Cuando Ucrania perdió 16.3%, Belarus 25.3% de su población, Armenia 13.8%. Azerbaiyán 9.1%, Estonia 7.8%, Georgia 8.3%, Kazajistán 10.7%, Kirguistán 7.8%, Letonia más de 13%, Lituania más de 12% de su población, Moldova 6.9%, Tayikistán 7.8%, Turkmenistán y Uzbekistán a más de 7% de su población. Y entre los rusos anteriormente mencionados, entre estos 12.7%, obviamente, había tártaros, chechenos, ingushes, calmicos, hercias, moksas, pueblos nativos de Siberia y muchos más. La victoria no se debió únicamente a la Unión Soviética. Estados Unidos, Gran Bretaña y los aliados desempeñaron un papel importante en la destrucción de los nazis. Mito número 6. Los nacionalistas ucranianos son fascistas. Esta narrativa, infundada en las autoridades rusas, con la que intentan justificar sus brutales y sangrientos crímenes en el territorio de Ucrania, se percibe como un completo absurdo. En el momento de la invasión a gran escala, más de 300.000 de judíos vivían en el territorio del Estado. También es importante señalar que no hay representantes de grupos de extrema derecha en la política ucraniana. Ucrania tiene una estructura del gobierno tripartito, de separación de poderes, que se caracteriza por una presidencia independiente, un parlamento y, aunque corrupto, un poder judicial semi-independiente. Un sistema multipartidista vigoroso, elecciones justas y libres, más recientemente tanto el presidente y el parlamento. Una, a veces irresponsable, libertad de prensa, la protección de los derechos humanos, civiles y de las minorías. El gobierno que sucedió a la corrupta dictadura de Yanukovych a finales del febrero de 2014, integrada por 19 personas. Solo 2 eran miembros del partido derechista Svoboda. A principios de 2014, Svoboda tenía 38 asientos en el Parlamento de Ucrania, de un total de 450.
El líder de Svoboda, Oleg Ternebok, se presentó a la presidencia en las elecciones de 2010 que llevaron a Yanukovych al poder y recibieron 1,43% de los votos. Participó de nuevo en las elecciones presidenciales del 25 de mayo de 2014 y recibió 1,16%. Dmytro Yarov, el ex jefe del derechista sector derecho, recibió un mero 0,7% en 2014. El 26 de octubre de 2014, en las elecciones parlamentarias, Svoboda y el sector derecho tenían respectivamente 6 asientos y 1 asiento. Entonces la presencia de derecha en el gobierno post-Yanukovych de Ucrania ha sido tan leve que es virtualmente invisible. Mito número 7. La sucesora de la Rus de Kiev es Moscú. Kiev fue la capital de la Rus de Kiev desde el año de su fundación hasta su destrucción tras la invasión mongola en 1240. Así, el territorio del estado abarcaba no solo el territorio de la actual Ucrania, sino también Belarus y parte de Rusia, pero la capital nunca se trasladó y Kiev siguió siendo la ciudad más importante hasta el colapso de la Rus de Kiev. Mito número 8. Ucrania está dividida en un oeste nacionalista y un este prorruso. Según la narrativa de las autoridades rusas, esta es también una de las razones de su ataque, porque necesitaban proteger a la población rusoparlante de Ucrania. Según una encuesta realizada en 2022, en Ucrania vive alrededor del 50% de los ucranianos que se comunican exclusivamente en ruso, de los cuales el 20% lo considera su lengua materna. Pero a pesar de ello, el principal partido político prorruso, plataforma de oposición, solo obtuvo el 13% de los votos en las elecciones de 2019. Donbass fue bombardeado durante 9 años. ¿Quién exactamente y por qué comenzó la guerra allí? La propaganda rusa insiste que los habitantes de Donbass eran especiales, diferentes del resto de Ucrania, sufrían la opresión de Kiev y no se consideraban ucranianos en absoluto. Para empezar, vamos a citar los datos del censo del Imperio Ruso del año 1897, donde se estableció en blanco y negro que la mayoría de la población de las actuales regiones de Donetsk y Lugansk hablaban ucraniano. 30 años después, el primer censo soviético, realizado en 1926, mostró que el 64% de los habitantes de Donbass eran ucranianos, el 26,8% rusos y otros tantos alemanes, griegos y judíos. La afluencia masiva de los rusos se produjo durante los años de la industrialización en la URSS, cuando especialistas y trabajadores fueron enviados a Donbass por orden para el desarrollo de la industria. El mismo proceso, por cierto, tuvo lugar en Kazajistán durante la época del desarrollo de las tierras virginales. Sin embargo, incluso a los principios del siglo XXI, según el único censo ucraniano en 2001, en ambas regiones, Donetsk y Lugansk, los ucranianos constituían la mayoría de la población, el 57% y el 52% respectivamente, y los rusos 38 y 44 respectivamente. Al mismo tiempo, la minoría rusa estaba plenamente integrada en la sociedad ucraniana. Prueba de ello es el siguiente hecho. Durante el referéndum del 1 de diciembre de 1991, a la pregunta: ¿confirma usted el acta de declaración de independencia de Ucrania?, el 83,9% de los residentes de las provincias de Donetsk y Lugansk respondieron sí. En otras palabras, en aquel momento no había separatismo ni aspiración a formar parte de Rusia. Por supuesto, hace 9 años había mucha incertidumbre en Ucrania, y aunque la mayoría de los ciudadanos apoyaban el Euromaidán, también había numerosos partidarios de anti-Maidán, personas prorrusas que también acudían a las manifestaciones y planteaban sus reivindicaciones.
Pero al mismo tiempo, los datos de las encuestas sociales de principios de 2014 muestran que los residentes del este de Ucrania y Crimea eran aún más pasivos que en otras regiones del país. Y fue entonces cuando los llamados expertos viajaron de Moscú a Donbass. El primer jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk en la primavera de 2014 fue un moscovita nativo, Alexander Borodai, un gestor de relaciones públicas y politólogo ruso que hasta entonces no había tenido nada que ver con Donbass. Igor Girkin, conocido bajo el seudónimo de Strelkov, se ha convertido en ministro de defensa de la autoproclamada República. Es moscovita también. Después de que un grupo de saboteadores dirigido por Girkin Strelkov capturara varias ciudades de Donbass, estaba destinado a convertirse en el principal responsable del estallido de la guerra. En las entrevistas, el propio Girkin admitió abiertamente que de no haber sido por él, no habría habido derramamiento de sangre en Donbass. En otras palabras, durante los primeros meses tras la huida de Yanukovych, no hubo enfrentamientos en Donbass y la operación antiterrorista, alias Guerra de Donbass, no comenzó hasta el 14 de abril, 2 días después de que el grupo subversivo ruso Igor Girkin Strelkov tomara las ciudades ucranianas de Slaviansk y Kramatorsk. Y no del todo como aseguran en Rusia, porque los nazis banderistas vinieron a bombardear Donbass para prohibir a sus habitantes hablar ruso. Llegaba del ejército ucraniano, fue la respuesta de Ucrania a la agresión externa y la defensa de la integridad del país. Hay decenas de investigaciones y pruebas que indican que en momentos cruciales de 2014-2015, cuando el ejército ucraniano podía aplastar la resistencia separatista, Rusia envió material de combate y unidades del ejército regular a Donbass. Así lo indican imágenes por satélite, fotos de soldados en las redes sociales, el aumento de número de condecoraciones militares rusas al mérito en combate durante este periodo y cientos de ataúdes con soldados rusos fallecidos supuestamente en ejercicios de entrenamiento. Otra afirmación de la propaganda rusa sobre el genocidio de la población de Donbass por parte de los castigadores ucranianos. Este es quizás la afirmación más cínica del Kremlin y la más fácil de refutar. El hecho es que casi todos los propagandistas olvidan deliberadamente que hasta febrero de 2022 solo alrededor de un tercio de cada una de las respectivas regiones de Donetsk y Lugansk estaban bajo el dominio de las repúblicas de Donetsk y Lugansk. En consecuencia, más de 60% del territorio de Donbass hasta el estallido de la guerra en febrero de 2022 eran territorios bajo el pleno control de Ucrania. Los partidarios de la propaganda pueden quedar fácilmente perplejos ante la pregunta ¿por qué? Si Ucrania tenía todas las oportunidades y podía desmadrarse en la destrucción de los revoltosos habitantes de Donbass, en los territorios bajo su control todas las ciudades y pueblos de Donetsk y Lugansk estaban intactos. No estallaban bombas en las calles y la gente llevaba una vida pacífica. La respuesta es sencilla: donde no había separatistas enviados desde Rusia, la vida era y sigue siendo pacífica. Además, la misma cadena lógica nos lleva, funciona también en el sentido contrario. Simplemente hay que comparar el estado de Lugansk y Donetsk tras 8 años o 9 años de la guerra, que permanecieron intactas e ilesas, con las ciudades ucranianas Kharkiv, Chernihiv, Irpin, tras 8 días de invasión a gran escala. Y ahora por fin llegamos a la principal falsedad de la propaganda rusa. ¿Ha bombardeado Ucrania ciudades pacíficas? Nos basaremos únicamente en los hechos registrados por la comunidad internacional y reconocidos en todo el mundo. Es imposible afirmar que el ejército ucraniano no haya disparado en Donbass. Sin embargo, no estamos hablando de bombardeos deliberados contra la población civil y las infraestructuras, como está haciendo ahora Rusia. ¿Ha ocurrido alguna vez que el ejército ucraniano
haya disparado para suprimir las posiciones del tiro del enemigo desde las que se estaba bombardeando. ¿Podrían haber muertes civiles en este proceso? Por supuesto que sí. En primer lugar, esto se debe a la naturaleza densamente poblada de esta región. Si se abre un mapa de Donbass se puede ver que había docenas de pueblos y ciudades en la línea del frente y en cada uno de ellos había milicias, colocando acumulaciones de equipos justo en medio de barrios residenciales. En este contexto, el International Crisis Group ya hizo denuncias contra los separatistas en abril de 2015. Los oficiales de la República Popular de Donetsk, de facto, en general no están dispuestos a reconocer que disparar desde posiciones en zonas como los suburbios de Donetsk puede provocar fuego de respuesta y provocar la muerte de civiles. Rechazaron una oferta de trasladar sus posiciones para no mantener a los civiles en la línea de fuego. Para concluir, digamos simplemente que justo cuando el número de víctimas civiles disminuía constantemente, Rusia lanzó esta sangrienta guerra a gran escala, en la que el número de los muertos de ambos lados se superó en 8 años en la primera semana de la invasión, y 5 millones de ucranianos se vieron obligados a irse de ciudades incendiadas y buscar refugio fuera de su propio país, entre otras cosas. La imagen de televisión con numerosas banderas rusas en las calles de las ciudades ucranianas no es difícil falsificar, aunque para la mayoría de las personas con pensamiento crítico del planeta, todo esto es una realidad alternativa que no tiene nada que ver con la realidad. Putin y sus propagandistas no dejarán de intentar sustituir la realidad objetiva por mentiras, mitos e ilusiones.